El sur también existe, porque a pesar de todos los recursos naturales con los que cuenta el sur de nuestro país, así como sus riquezas históricas y arqueológicas, el sur es comúnmente visto como un lugar pobre, subdesarrollado y sin infraestructura, a comparación del norte, que comúnmente es visto como un lugar mucho más desarrollado y un lugar rico. En este video voy a hacer un análisis sobre esta teoría. Acompáñenme. Para empezar con este análisis, primero me gustaría cuestionar si en verdad el norte es más rico que el sur. Para eso, vayamos a las cifras sobre el Producto Interno Bruto de cada estado de la República. Ya en el ranking de los estados por Producto Interno Bruto podemos ver que el que encabeza la lista es la Ciudad de México. En segundo lugar, el Estado de México, Sonora y 10 Puebla. Aquí nos podemos dar cuenta que de los 10 estados más ricos en Producto Interno Bruto, hay 3 que son del norte, que es Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, del sur se encuentra Puebla, Veracruz y Campeche, siendo que los demás estados pertenecen al Bajío o centro del país. De momento no se nota una gran diferencia entre el norte y el sur. ¿Es en realidad entonces el sur mucho más rico que el norte? La respuesta es muy compleja. Pero ¿qué pasaría si cambiamos esto al Producto Interno Bruto per cápita? Es decir, el Producto Interno Bruto nominal dividido entre el número de habitantes del estado. Si analizamos nuevamente el ranking de los 10 estados con Producto Interno Bruto per cápita más alto, vamos a encontrar con que el estado con el Producto Interno Bruto per cápita más alto se encuentra en el sur, el estado de Campeche. En el segundo lugar, la Ciudad de México, Nuevo León, cuarto Tabasco, nuevamente del sur, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo de nuevo en el sur, Sonora, Baja California Sur y en el número 10 se encuentra Aguascalientes. A este punto podemos seguir dudando de si en realidad es cierto el pensamiento común de que el norte es mucho más rico que el sur. Pero cambiemos un poco las cosas y bajemos hacia el fondo de la tabla del PIB per cápita de los estados de México. El estado con el PIB per cápita más bajo del país es Chiapas, en segundo lugar Oaxaca, en tercer lugar Guerrero, en cuarto lugar Tlaxcala, en quinto Puebla, sexto Michoacán, y es hasta el séptimo lugar que vemos al Estado de México representando al centro del país, siendo que los primeros 6 estados más pobres del país se encuentran en la región sur. En este punto se vuelve mucho más evidente que en efecto, la pobreza en el sur del país es mucho mayor a la del norte, más si tomamos en cuenta la desigualdad que se encuentra en nuestro país, que no es reflejada si lo analizamos desde el Producto Interno Bruto nominal, que no refleja la cantidad de dinero distribuido entre el número de habitantes. Aunque también hay que tomar en cuenta que debemos de cuestionar si el Producto Interno Bruto per cápita es una buena forma de medir la riqueza de los habitantes de un lugar, puesto que Campeche, a pesar de ser el lugar que tiene el PIB per cápita más alto del país, esto en realidad se debe a su alta producción petrolera y a que es uno de los estados con menos población en el país, siendo que ni siquiera llegan al 1.000.000 de habitantes. Si lo analizamos con otros mapas que pueden ayudarnos un poco más a hacer un pensamiento crítico sobre esta situación, como el mapa de porcentaje de la población en pobreza extrema de la Coneval, podemos ver que nuevamente el sur demuestra que es mucho más pobre en comparación al norte. Pero ¿por qué sucede esto si tenemos estados como Veracruz que ocupan el quinto lugar nacional en producción interna bruta en todo el país, pero también lo encontramos como uno de los estados que tiene mayor porcentaje de personas en la pobreza? Y este es el problema más importante al que se enfrenta el sur del país. Si bien algunos de sus estados cuentan con un desarrollo bastante decente, no está bien distribuido la riqueza entre la población del estado. Hay una gran desigualdad en general en todo el país, pero que se remarca aún más si lo miramos en el sur y sureste de nuestro país. Algo que es realmente triste, considerando el gran potencial que tienen los estados del sur, un potencial económico de recursos naturales e incluso turístico, que de ser desarrollado podría llegar a potenciarlos como una de las principales fuentes de ingresos de México. El analizar a qué se debe esta situación es muy difícil, pero entre las principales causas que puedo llegar a concluir se encuentran la difícil
geografía de los lugares en el sur de México, contando con algunos lugares que son prácticamente inaccesibles. A esto también tenemos que sumar la gran población indígena que se encuentra concentrada en esta parte de México y que ha sido olvidada y a la cual no se le ha tomado en cuenta para realizar proyectos importantes que podrían ayudar a potencializar su desarrollo, tomando en cuenta sus costumbres y sus tradiciones. Esto ha sido un impedimento muy grande para que el sur de nuestro país pueda desarrollarse. Por otro lado, también podríamos verlo desde el aspecto del determinismo geográfico. Teoría desarrollada por el alemán Friedrich Ratzel, que decía que el lugar en donde nacías era muy determinante a la hora de definir las características de la población de este lugar. Es por eso que en el sur, un lugar muy comúnmente lluvioso, húmedo y que tiene una biodiversidad enorme, donde muchas veces se dan plantas, verduras y frutas sin que sea ni siquiera necesario plantarlas, facilita que las personas no tengan que esforzarse mucho para poder encontrar el sustento diario. Si esto lo contraponemos al lado del norte de nuestro país, que es prácticamente todo un desierto inmenso, donde estas características simplemente no existen, puede llegar a ser otra teoría de por qué el sur no ha visto realmente como una necesidad urgente el desarrollar todo su potencial. Lo que es un hecho es que el sur de nuestro país lamentablemente se encuentra olvidado, y es muy triste porque cuenta con lugares paradisíacos, hermosas bellezas naturales, históricas y arqueológicas que podrían cambiar sin duda alguna al sur de nuestro país y a todo México.